Todavía estoy en shock. Mi marido pensaba dejarme en la calle, pero no se imaginaba que yo ya tenía las pruebas para arruinarlo. Kevin Bennett se acercó a mí en el pasillo del juzgado, lo bastante como para que pudiera percibir su colonia cara, esa que solo usaba los días en que quería sentirse poderoso. Con una voz baja y segura, dijo que aquel era el mejor día de su vida y que iba a quitármelo todo. Sonrió como si el final ya estuviera decidido. Detrás de él estaba Sophie Lane, su asistente, su amante, su trofeo. No dijo nada y no hacía falta. Su sonrisa lo decía todo. Era fría, confiada y afilada. A nuestro alrededor pasaban personas sin detenerse, abogados, secretarios, desconocidos con sus propios problemas, sin notar la pequeña guerra que se estaba librando en ese pasillo estrecho. Kevin se acomodó la chaqueta y me miró como un hombre mira algo que cree que ya le pertenece. Dijo que el condominio era suyo, que las cuentas también, y que yo debía aceptar el acuerdo cuando aún tenía oportunidad. No respondí. Ese silencio lo enfurecía más que cualquier lágrima. Él quería miedo, quería súplicas, quería verme derrotada. En lugar de eso, me mantuve tranquila, con las manos entrelazadas y la mirada firme. Dijo que siempre había sido callada, casi riéndose, y añadió que las mujeres calladas pierden en los tribunales. Se jactó de que su abogado era un tiburón y se burló del mío, diciendo que parecía listo para jubilarse. Sophie cambió el peso de su cuerpo y cruzó los brazos, dejando ver la pulsera en su muñeca, la que Kevin compró con dinero que creyó que yo nunca rastrearía. Kevin se inclinó una última vez hacia mí y aseguró que después de ese día no me quedaría nada, ni casa, ni influencia, ni futuro. Fue entonces cuando mi abogado se colocó a mi lado. El señor Harold Whitman no levantó la voz ni se apresuró. Simplemente me preguntó si había traído todo lo que habíamos discutido. Por primera vez, miré a Kevin directamente y sostuve su mirada. Le dije que sí, exactamente como me lo había pedido. El señor Whitman asintió una vez y luego se giró ligeramente hacia Kevin. Con calma, le dijo que sería mejor que se preparara, porque el día de hoy iba a ser educativo. Kevin se rió. No tenía idea de que la lección estaba a punto de comenzar. Nunca fui una mujer que llenara una habitación con ruido. Yo la llenaba con orden. Durante la mayor parte de mi vida trabajé en silencio, detrás de escena, asegurándome de que los números cuadraran, las cuentas se pagaran y los problemas se resolvieran antes de que alguien notara que existían. Así era como Kevin siempre me veía, útil, confiable e invisible. Cuando la gente preguntaba a qué me dedicaba, Kevin solía responder por mí. Decía que trabajaba desde casa, que hacía algo de contabilidad, nada importante. La manera en que lo decía hacía que sonara pequeño y fácil de ignorar. La verdad era que yo manejaba los registros financieros de 3 pequeñas empresas desde una computadora portátil en la mesa del comedor. Yo recordaba los plazos de impuestos, las renovaciones de seguros y los calendarios hipotecarios. Yo era la razón por la que su vida funcionaba sin problemas, incluso cuando él olvidaba todo. Pero como no usaba tacones para trabajar ni hablaba en voz alta de mis logros, Kevin asumió que no tenía ninguno. Después de casarnos, dejé mi carrera en pausa para respaldar la suya. Me mudé cada vez que su trabajo lo exigía y acepté más proyectos como independiente para que él pudiera concentrarse en conseguir ascensos. Yo creía de verdad en el trabajo en equipo, incluso cuando el esfuerzo no estaba repartido de manera justa. Kevin, en cambio, confundió mi paciencia con fragilidad. En las cenas con amigos, solía bromear diciendo que él era el proveedor y que yo solo manejaba la casa. La gente se reía, yo sonreía y nadie se detenía a preguntar quién llevaba realmente las cuentas o quién se aseguraba de que no cayéramos en deudas. Las personas calladas suelen notar más cosas, porque pasan más tiempo escuchando que hablando. Yo me di cuenta cuando Kevin empezó a llegar cada vez más tarde, cuando los gastos aumentaron sin explicación, cuando el cariño fue sustituido por la distracción.
No lo enfrenté, observé. Y en esos detalles pequeños y silenciosos, la verdadera historia de nuestro matrimonio ya estaba tomando forma. El día en que todo cambió no fue escandaloso. No hubo gritos ni puertas golpeadas. Era un martes lluvioso y tranquilo, de esos que hacen que el apartamento se sienta más pequeño y pesado. Yo estaba en el dormitorio con una de las chaquetas de traje de Kevin en las manos. La había dejado tirada sobre una silla, arrugada, como siempre. Pensaba llevarla a la tintorería, como tantas otras veces. Por costumbre, revisé los bolsillos. Kevin tenía la mala manía de guardar cosas importantes en cualquier parte. Tarjetas, memorias USB, recibos. Yo había aprendido hacía años que si no revisaba, algo importante acabaría perdido. Mis dedos tocaron un papel grueso y doblado en el bolsillo interior. Al principio pensé que era otra tarjeta de presentación. Lo saqué y lo abrí con cuidado. Era un recibo de una joyería elegante del centro. El monto me hizo sentarme en el borde de la cama. $5,000. La fecha era de ayer y la hora marcaba las 2:30 de la tarde. Ayer, a esa misma hora, Kevin me había escrito diciendo que estaba atrapado en reuniones y que llegaría tarde. Incluso había prometido que veríamos una película juntos esa noche. En lugar de eso, había estado comprando joyas. Mi corazón no se aceleró, ni mis manos temblaron. Lo que sentí fue algo distinto, más frío que el miedo. Tomé mi teléfono y abrí las redes sociales. Kevin había mencionado una vez a su nueva asistente, Sophie Lane, joven, organizada, siempre sonriente. Me tomó menos de 2 minutos encontrar su perfil público. Lo que descubrí en los siguientes minutos cambiaría no solo mi matrimonio, sino todo el futuro que creía tener. Las fotos más recientes mostraban una mano impecable sosteniendo una copa de champán dentro de un coche de lujo. En su muñeca brillaba una pulsera de oro con una piedra azul. El pie de foto decía, «La mejor noche de mi vida». No necesitaba más pruebas para entenderlo todo. En ese dormitorio silencioso, rodeada por la vida que creía haber construido, algo dentro de mí finalmente se detuvo. Nuestro matrimonio había terminado, pero la contabilidad apenas comenzaba. No lloré esa noche, no desperté a Kevin, no le lancé el recibo ni le exigí explicaciones. Hice lo que siempre hacía cuando algo no tenía sentido. Abrí mi computadora portátil. Las emociones crean ruido, los números dan claridad. Esa había sido mi regla desde mi primera clase de contabilidad. Abrí un archivo nuevo y le puse un nombre que solo yo entendería: equilibrio. Entonces me puse a trabajar. Primero revisé nuestras cuentas financieras compartidas, tarjetas de crédito, ahorros, pagos de hipoteca. Kevin siempre había creído que no prestaba atención a esos detalles. Él pensaba que el dinero simplemente aparecía cuando era necesario. Extraje todos los estados de cuenta de los últimos 3 años y los analicé. Los patrones aparecieron de inmediato. Primero, cargos pequeños, restaurantes, viajes, regalos, y luego otros mucho más grandes, reservas de hoteles, viajes caros, joyas. Todo coincidía con los días en que Kevin decía estar fuera de la ciudad por trabajo. Nada cuadraba con su salario. Después, revisé mis propios registros, las transferencias que le enviaba cada mes para cubrir los gastos del hogar. Siempre anotaba conceptos simples como alquiler, hipoteca o servicios. En ese momento no significaban mucho, ahora lo significaban todo. Creé pestañas, una para ingresos, otra para gastos, otra para regalos y otra para Sophie. Poco a poco se formó una imagen clara. No era una historia emocional, sino financiera. Kevin no solo me estaba engañando, estaba financiando otra vida. Cada dólar que gastaba en Sophie provenía de dinero que yo había ayudado a ganar o que había ahorrado cuidadosamente. Nuestro futuro se estaba usando para engalanar el presente de otra persona.
Me recosté en mi silla y miré la pantalla llena de números. Ya no era un asunto de corazón roto, se trataba de restitución. Durante las semanas siguientes, viví en dos mundos diferentes bajo el mismo techo. Frente a Kevin, seguía siendo la esposa silenciosa que siempre había conocido. Preparaba la cena, le preguntaba cómo había ido el día. Asentía mientras él hablaba de reuniones y viajes. Incluso sonreía cuando fingía interés. Kevin nunca notó nada extraño. En su mente, yo estaba exactamente donde él me había dejado, en un segundo plano. Pero cuando él se iba al trabajo o se dormía a mi lado, me transformaba en otra persona. Convertí el pequeño trastero junto a la cocina en mi oficina privada. Allí desplegaba estados de cuenta, recibos y hojas de cálculo. Allí seguí el rastro del dinero que Kevin nunca se había molestado en ocultar bien. El condominio fue lo primero que revisé. Años atrás, había heredado una suma considerable de mi abuela. Kevin me convenció de usarla como pago inicial, diciéndome que sería más fácil si pasaba por su cuenta. Yo confié en él. Ahora rastreaba cada dólar. El dinero de mi herencia pasó a su cuenta y de ahí directamente al promotor inmobiliario. Cada centavo coincidía perfectamente. Kevin no había aportado nada. Con la hipoteca pasó lo mismo. Cada mes yo le transfería el pago a Kevin para que él mismo presionara el botón final. Creía que estaba ayudando al orgullo de mi esposo. En realidad, estaba construyendo la prueba que necesitaba. Luego vinieron los otros gastos: vuelos, hoteles, joyas, restaurantes. Todos para Sophie. Todos pagados con dinero familiar. Y entonces vi algo que me dejó helada. Grandes transferencias a sitios de apuestas, miles de dólares cada vez, siempre después de que Kevin recibía un bono o cerraba un trato. No solo era descuidado, era temerario. Al final del mes, tenía algo más poderoso que la ira. Tenía evidencia. Y Kevin no tenía ni idea de que su tiempo se estaba acabando. No elegí al primer abogado que apareció. Elegí al que entendía de estrategia. Un colega de mi antigua firma me dio un nombre: Harold Whitman. Hombre mayor, reservado, preciso, conocido por no aceptar casos que no pudiera ganar. Su oficina era pequeña y abarrotada de libros pesados. No había carteles motivacionales ni sonrisas falsas, solo estantes llenos de leyes y el olor a papel viejo. Coloqué mi carpeta sobre su escritorio y empecé a hablar. No lloré, no me quejé, conté todo como si fuera un informe financiero, paso a paso, dólar por dólar. Whitman escuchó en silencio. Cuando terminé, abrió la carpeta y comenzó a leer. Pasaron minutos en absoluto silencio. Pasaba páginas, estudiaba números, comparaba fechas. Finalmente levantó la vista. «Usted no vino aquí por compasión», dijo. «Vino aquí a cerrar un asunto». Asentí. Cerró la carpeta lentamente. «Tiene suficiente para recuperar todo lo que le pertenece legítimamente y quizá más, pero solo si seguimos el camino correcto». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Dejemos que crea que ya ha ganado», respondió Whitman. «Dejemos que hable, que se muestre tal cual es, y cuando llegue el momento justo, pondremos la verdad frente al tribunal». Sentí algo que no había sentido en semanas. Lo que estaba a punto de suceder en la sala del juzgado rompería para siempre la ilusión de su control. Control. Por primera vez desde aquel recibo, el futuro dejó de sentirse oscuro. Se sentía claro, medido, preciso. Kevin llegó al juzgado como si fuera a una fiesta, no a una audiencia de divorcio. Su traje estaba impecable, su cabello perfectamente peinado. Sonreía con esa confianza arrogante de quien cree que todo saldrá exactamente como él quiere. A su lado estaba Sophie Lane, vestida demasiado provocativa para una sala de tribunal, pero perfecta para alguien que quería que la vieran. Caminaban como si entraran en un futuro que creían suyo y asegurado.
Harold Whitman y yo ya estábamos sentados cuando Kevin entró. Él ni siquiera me miró. En su mente, yo ya no importaba. Su abogado fue el primero en hablar. Ruidoso, elegante, seguro de sí mismo. Pintó a Kevin como el proveedor exitoso, el hombre que pagaba todo, y a mí como la esposa que solo se quedaba en casa y disfrutaba de su dinero. No reaccioné. Kevin se recostó en su silla, satisfecho, creyendo cada palabra. Mientras tanto, en el pasillo, Sophie revisaba su teléfono, soñando con los muebles que pondría en el condominio. La jueza escuchaba sin decir nada. Entonces, Harold se puso de pie, sin prisa, sin levantar la voz. Simplemente abrió mi carpeta. Su señoría, dijo, este caso no se trata de emociones, se trata de registros. Empezó por el condominio. Mostró la herencia que había recibido, el monto exacto, la fecha, la transferencia a la cuenta de Kevin y el pago al promotor. Kevin se movió inquieto en su asiento. Whitman continuó mostrando las transferencias mensuales, cada pago de la hipoteca saliendo de mi cuenta antes de que Kevin realizara el pago oficial. El abogado de Kevin trató de interrumpir, pero Whitman siguió sin detenerse. Luego expuso los gastos, vuelos, hoteles, joyas, todo para Sophie, todo pagado con nuestro dinero. El rostro de Kevin perdió color. Por último, Whitman mostró las apuestas, miles de dólares de golpe, dinero que debía haber ido para nuestro hogar, desaparecido. La sala quedó en completo silencio. Kevin ya no parecía confiado, parecía acorralado, y por primera vez en meses supe que finalmente veía la verdad. Ya no tenía el control. Whitman permitió que el silencio se prolongara antes de seguir. En un tribunal, el silencio puede ser más poderoso que cualquier argumento, dijo. Su señoría, lo que estamos viendo no es solo un gasto irresponsable, es un patrón de abuso financiero y disipación de los bienes matrimoniales. Le entregó a la jueza una gruesa pila de documentos. Estos registros muestran que Kevin Bennett utilizó fondos conjuntos para financiar apuestas y una relación extramatrimonial, mientras se presentaba como el único proveedor. El abogado de Kevin hojeaba sus papeles con la confianza desvanecida. No había nada que pudiera competir con los estados bancarios y los historiales de transacciones. Whitman se movía despacio y con cuidado, como si estuviera colocando cada pieza en un tablero de ajedrez. Kevin pensó que controlaba todo, hasta que los documentos empezaron a hablar por sí mismos. Aquí están las transferencias a cuentas de apuestas en el extranjero, dijo. Cada una coincide con los pagos de bonos de Kevin. Esto no era entretenimiento, era una compulsión. Kevin intentó hablar, pero la jueza levantó una mano. Entonces, Whitman sostuvo el recibo de la joyería. $5,000 por una pulsera, comprada durante la jornada laboral, no para su esposa, sino para la señorita Sophie Lane. Colocó una foto impresa sobre la mesa. Esta es la misma pulsera en la muñeca de Sophie, publicada en redes sociales la misma noche que fue comprada. Los hombros de Kevin se hundieron. Finalmente, Whitman continuó. Y está el tema de los ingresos. Yo, Laura Bennett, como contadora, revisé los depósitos relacionados con el trabajo de Kevin y los comparé con su salario reportado. Los números no coinciden. Pasó más páginas frente a la jueza. Estas muestran pagos desviados a través de cuentas de terceros que nunca fueron reportados, fondos que no pagaron impuestos y que terminaron directamente en el uso personal de Kevin. El abogado de Kevin se dejó caer en la silla. No estamos aquí para presentar cargos criminales, dijo Whitman, pero este tribunal debe entender que los ingresos declarados por Kevin no solo están inflados, sino que en parte son ilegales. Kevin me miró desde el otro lado de la sala. Había pensado que mi silencio significaba ignorancia. Se había equivocado. La jueza se quitó las gafas y estudió los documentos con cuidado. Cuando levantó la vista nuevamente, su expresión había cambiado. «Señor Bennett», dijo, «usted se ha presentado como la víctima en este matrimonio.
Los registros cuentan una historia muy distinta. Kevin tragó saliva. El tribunal tomará un breve receso, continuó la jueza. Cuando regresemos, emitiré un fallo. Mientras todos se levantaban, Kevin finalmente se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste?, susurró. Cerré mi carpeta y le sostuve la mirada con calma. Hice la contabilidad. Nada más, nada menos. Cuando la jueza regresó, la sala parecía más pequeña y el aire estaba cargado de tensión y expectación. La jueza habló con firmeza, sin suavizar ni un poco su tono. El condominio, declaró, se reconoce como propiedad exclusiva de Laura Bennett. No está sujeto a división. La cabeza de Kevin cayó hacia adelante. El tribunal determina además que Kevin Bennett disipó activos matrimoniales mediante apuestas y regalos a un tercero. Se le ordena reembolsar a Laura Bennett la mitad de las pérdidas comprobadas. El abogado de Kevin ni siquiera levantó la vista. El vehículo adquirido durante el matrimonio permanecerá con el señor Bennett, junto con la obligación del préstamo pendiente. Con cada frase, el mundo de Kevin se estrechaba más. Yo no sonreí, no celebré, simplemente respiré. Afuera, Sophie esperaba. Su expresión cambió al ver la cara de Kevin. ¿Ganamos?, preguntó. Kevin solo negó con la cabeza. Sophie dio un paso atrás, como si él se hubiera convertido en alguien desconocido. «Dijiste que había dinero», dijo, furiosa. «Dijiste que viviríamos bien». Kevin no tuvo respuesta. Sophie se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Minutos después, sonó el teléfono de Kevin. Era su empresa. La investigación que yo había iniciado ya estaba en marcha. Para cuando salió del juzgado, ya no tenía trabajo, ni hogar, ni un futuro reconocible. Pasé junto a él sin detenerme. Algunos finales no necesitan palabras. Salí al aire libre y sentí algo que no había experimentado en años: ligereza. El cielo estaba gris, pero no se sentía pesado, se sentía abierto. Harold Whitman me estrechó la mano en las escaleras. «Lo manejó de maravilla», dijo. «La mayoría deja que las emociones arruinen su caso. Usted dejó que la verdad hablara por sí misma». Sonreí. «Los números nunca mienten», respondí. Caminé hacia mi coche sola, pero no me sentía sola. El condominio era mío. El silencio que me esperaba dentro era mío. El futuro era mío. Kevin había buscado libertad sin responsabilidad, y la consiguió. Yo había buscado justicia, y la gané. Así es como se ve la verdadera venganza. No son gritos ni destrucción, es paciencia, preparación y la valentía de dejar que la verdad hable en el momento justo.